¿Cuántos han venido a alabar a Dios? ¡Aleluya! Te alabamos, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, ven y lléname de ti. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, ven y lléname de ti. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, ven y lléname de ti. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, ven y lléname de ti. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. ¡Oh! Bendito eres, Señor. Hermanos, los saludo en el amor del Señor. La lectura bíblica para hoy se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 11, perdón. Dice: partícipe de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Mi confianza está en ti, rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti, mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro. Conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú, solo tú. Señor Dios y buen Padre, primeramente, Señor Santo, queremos exaltar tu nombre, porque tú te lo mereces, mi Señor, porque tú eres un Dios grande y soberano, un Dios fuerte, un Dios que todo lo puede. Dios, nos arrodillamos en estos momentos, inclinamos nuestro corazón delante de ti, mi Señor Santo, en señal de reverencia. Dios, agradecemos, Dios Santo, porque estamos bien.
Nuestro entorno está bien. Independiente de todas las cosas que han pasado, mi Señor Santo, tu gracia y tu misericordia nos han alcanzado, mi Señor. Has sido muy fuerte, muy grande, Dios Santo. Has sido un Dios misericordioso. Y te honramos, mi Señor Santo. Te honramos, mi Rey. Nuestra familia te honra por completo, Señor. Hoy día tu Dios entra a nuestras casas, Señor, y bendice nuestros hogares, mi Rey. Bendice nuestros hogares donde quiera que estemos, Dios Santo. Tú nos visitas, mi Señor Santo. Una petición especial, mi Señor Santo, que acompañes, mi Señor, a todas las personas que hoy día están solas, mi Señor. Todas las personas, Dios, que hoy día están desoladas, Rey, que están, Dios, presas, Dios Santo, de su mente, mi Señor, presa, Dios Santo, de su espíritu, mi Señor, donde ya no saben a quién acudir, mi Señor. Quiero orar por esas personas, Dios Santo, que sienten soledad en su corazón, mi Señor, para que tú puedas tocar, Dios, esos corazones y puedan sentirse acogidos, que puedan sentirse restaurados, mi Señor. Esos corazones abatidos, mi Señor, esos corazones cansados. Te ruego, mi Señor Santo, que renueve su armadura. Te ruego, mi Señor Santo, que aumente sus fuerzas. Tu palabra dice, Señor, que tú renuevas las fuerzas como el águila, mi Señor. Y eso es lo que te pido hoy, mi Dios Santo, que puedas renovar las fuerzas como el águila, Dios. Y así como el águila, Dios, cambia todo su plumaje, mi Señor, y con dolor lo hace. Así, Señor, que sea con nosotros, mi Rey. Que pueda, Dios Santo, cambiar ese plumaje y poder renovar nuestro espíritu, renovar nuestra fuerza, Dios Santo. Nos rendimos delante de ti, Dios, y te exaltamos, Señor, porque tú eres grande y poderoso, mi Señor mío. Además, también te pedimos, mi Señor Santo, de que tú visites, Dios, a los niños, Dios Santo, visites a los jóvenes, Dios, visites a los adultos y los ancianos, mi Señor. Todas las generaciones que puedan ser impactadas por ti, mi Señor. Todos necesitamos de ti. Dios, vuelve nuestro corazón a ti, mi Señor. Lo necesitamos más que nunca, Rey. El humano, Dios Santo, siempre tiende a tomar el control con sus propias manos, pero Dios, erramos y nos equivocamos, mi Señor. Por eso queremos volvernos a ti, Dios Santo, y seguirte, Dios, como ovejas tuyas, mi Señor, donde tú nos alimentas, donde tú nos proteges, donde tú nos cubres, mi Señor. Nos volvemos a tu rebaño, mi Señor. Dios, si somos como aquella oveja, Dios, que estaba siendo buscada en el campo, mi Señor, ahora volvemos a ti, volvemos al rebaño, volvemos con nuestro pastor, con nuestro Señor y buen amado Señor. Te amamos, Jesús, te exaltamos, mi Rey, y aquí dejamos, Dios, este culto para ti que tú pusiste en el corazón, Dios Santo, que se hiciera en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, los saludo en la paz y en el amor del Señor. Espero que se encuentren bien. Les traigo el mensaje. Vamos a orar primeramente para que el Espíritu hable Él y le hable a su Espíritu. Amén. Padre, primeramente, Señor, alínenos, Señor, cuerpo, alma y espíritu. Padre, entregamos todas nuestras cargas, Señor, a usted. Padre, le pedimos, Señor, que saque, Señor, todo lo que impide, Señor, escuchar su voz. Todo lo que impide, Señor, que el mensaje llegue, Señor, directo al corazón, Señor. Padre, traiga usted palabras, Señor, que consuele, Señor, que confronte, Señor, y que levante, Señor, al que está caído, Señor. Palabras, Señor, que nos enseñe, Señor, y que nos haga crecer. Que su Espíritu Santo hable, Señor. Úseme, Señor, como instrumento útil en sus manos, Señor. Hable usted, Señor, y que calle yo, Señor. Padre, Paguiel espera, Señor, su voz, Señor, y escuchar su voz, Señor. Hable usted, Señor, que Paguiel escucha, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje se encuentra en Hebreos 2:10. Y en Hebreos 5 del 7 al 10. Vamos a leer primero Hebreos 2:10.
Dice así la versión Reina Valera 1960. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La versión NBI del mismo Hebreos 2.10 dice: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Una versión dice sufrimiento y la otra dice aflicción. Vamos a leer ahora Hebreos 5 del 7 al 10. Dice del 7 al 10, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La versión NBI dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 2.10 dice, de vuelta a Hebreos 2.10 decía, perfeccionara, la versión NBI dice, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Esto habla de Cristo. Cristo tuvo que perfeccionarse mediante el sufrimiento. Mediante el sufrimiento. Hebreos 5, versículo 8 dice, la versión NBI, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. El título de este mensaje es Sufrimiento y Madurez. Como dije en un mensaje anterior, si hay algo seguro en esta vida es que todos nos toca una porción de sufrimiento. A todos nos va a tocar sufrir. El Señor Jesucristo en el libro de Isaías, este es, como también dije en el mensaje anterior, hay una idea que quiero se quiso explicar mejor, es que es descrito, en Isaías es descrito como proféticamente como un varón de dolores experimentado en quebrantos, Isaías 53:3. Varón de dolores, no solo varón de dolores, sino que experimentado en quebrantos. Y primera de Pedro 2:21, cuál es la versión PDT, dice, Dios los llamó a soportar tal sufrimiento, es que Cristo mismo sufrió por ustedes. Y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Pedro nos llama a seguir sus pasos. Así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. La buena noticia es que los sufrimientos del Señor, todos los sufrimientos de Cristo, pasaron por el filtro de su Padre, con un propósito en mente. Todos los sufrimientos de Jesucristo que pasó el Señor Jesucristo pasaron por el filtro del Padre, no eran sin propósito, eran con un propósito en mente. Así que así también cada una de las aflicciones que nosotros experimentaremos en nuestra vida también pasará por ese mismo filtro. Esa es la buena noticia. Entonces, nosotros sufrimos, vamos a sufrir,
Pero no vamos a sufrir sin un propósito. Y toda aflicción va a pasar por el mismo filtro, por el filtro del Padre. Y en cada una de esas aflicciones habrá un propósito sabio y santo. Un predicador puritano decía: la mano de mi Padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. La mano de mi Padre nunca provocará una lágrima innecesaria en uno de sus hijos. Cualquier aflicción que pasemos, si somos hijos de Dios, no es innecesario. Es algo que tenemos que pasar. Los versículos leídos nos hablan del propósito de Dios Padre en los sufrimientos que Jesús tuvo que pasar como hombre. Como hombre. Si leemos, decimos, en los días, en Hebreos 2:10 dice, en la versión NBI, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Entonces uno dice, Dios, siendo Cristo Dios, ¿necesitaba ser perfeccionado? Él es perfecto. Él es perfecto. No hay duda de que era perfecto. Desde el fin, desde el inicio, desde que nació hasta el final, fue perfecto. Pero en Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Uno puede decir, preguntarse entonces, ¿Dios Hijo Cristo no conocía el sufrimiento? Sí lo conoce todo. Pero hay cierto tipo de sufrimiento que Él no había vivido al hacerse carne. Porque Él era Dios. Y no quiere decir que no sabía lo que sentía, sino que Él, al ser carne, aprendió otro tipo de sufrimiento. Y a través de ese tipo de sufrimiento aprendió a obedecer. Era necesario que se hiciera hombre para que Él llevara nuestras cargas y para que nosotros acudiéramos a Él como hombre, para que Él nos entendiera con mayor razón, porque Él lo pasó como hombre. Siendo Dios, lo pasó como hombre. Si hubiera sido solo Dios, no hombre, no hubiera sabido lo que es un clavo en las manos. Pero al hacerse hombre, lo supo. Y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Si vemos el camino de Cristo, el ministerio de Cristo en la tierra, fue de sufrimiento. Si estudiamos y vemos Getsemaní, cuando Él derramó sangre, lágrimas de sangre, para pedirle al Padre que pasara esa copa, pasa de mí esta copa, era porque sabía lo que venía. Estaba sufriendo. Sufrimiento. Aún así, fue obediente. Mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, dice Hebreos 5:9, consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que lo obedecen.
y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a ver el sufrimiento y la madurez de Jesús. En ambos casos, en ambos textos se resalta el sufrimiento y papel que jugó como su crecimiento como hombre. Jesús, hombre. Jesucristo fue obediente. Y fue obediente de principio a fin. Hebreos 4, del 14 al 16, la versión NBI dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Usted tiene aflicción? ¿Está sufriendo en este momento? ¿Está pasando por una prueba? Acérquese confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿La necesita en este momento? En Él haya la gracia. En Él haya la gracia si se acerca confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Misericordia. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Entonces Él tenía que pasar. Tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos aferrándose a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él pasó todo esto. Era necesario que se hiciera hombre para entendernos. Porque Él nos pasó. No es que no nos entendiera, sino que para entendernos como el hombre, que es la carne. Nosotros, por eso podemos acercarnos confiadamente a Él, porque Él pasó y sufrió mucho más. Siendo uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Siendo tentado en todo. Las tentaciones de Él fueron reales. Cuando Satanás lo llevó al desierto, decía un predicador, cuando Satanás lo llevó al desierto y le dijo, convierta estas piedras en panes, decía, ¿acaso Cristo no se imaginaba los panes que hacía su mamá en la casa? ¿Acaso Cristo no le vinieron a la mente los panes que hacía María, habiendo Él ayunado? Esas tentaciones fueron reales. Cristo las pasó. Cristo las vivió. Él nos entiende. ¿Quién mejor que Él nos entiende en el sufrimiento? Si Él sufrió mucho más que nosotros. Él fue tentado. Y muchos la vemos de lejos. No, es que Él era Dios hombre. ¿Cómo? Fue tentado. Él tenía hambre. Quizás veía todas las piedras como panes. Pero lo resistió. Sin pecado. Por eso nosotros era necesario tener un predecesor que fuera primero. Que fuera primero y que viniera primero que nosotros, un sumo sacerdote que nos liderara, que nos salvara. Y ese fue Cristo. Viviendo todas estas aflicciones. Él es el precursor.
Él va a la cabeza de todos nosotros, porque Él pasó por todo y mucho más. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Acércate. Si tú estás sufriendo en este momento, no hayas salida, no hayas que hacer, acércate al trono de la gracia porque vas a hallar misericordia. Vas a recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Hebreos 7:26, la versión NBI dice, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así. Un sumo sacerdote que pasó por todo y que nos lidera. Fue por medio del sufrimiento que Dios lo capacitó para llegar a ser el autor de nuestra salvación y para alcanzar plena madurez como hombre. Mediante el sufrimiento que fue mediante el sufrimiento que Dios lo capacitó a Cristo, a su Hijo, para llegar a ser el autor de nuestra salvación y para alcanzar plena madurez como hombre, Cristo como hombre. Jesús alcanzó la plena madurez a través de las aflicciones. Para que Cristo llegara a ser nuestro Salvador, Él tenía que identificarse plenamente con nuestra condición humana. El camino que lleva a la madurez y que tiene muchos obstáculos, muchos problemas, muchos dolores, muchas crisis. Y entre paréntesis, la palabra crisis viene del latín y significa crecimiento. No hay crecimiento sin crisis. En ninguna religión se ha inventado un Dios que sufre. En ninguna religión hay un Dios con cicatrices, excepto en el cristianismo. Y aunque Jesús era hijo de Dios, Él tuvo que aprender por experiencia lo que es obedecer. Cuando obedecer implica sufrimiento. ¿Cuánto nos cuesta eso? Es fácil obedecer si tienes un premio, pero obedecer cuando implica sufrimiento nos cuesta. Es por esto que Él, Jesucristo, se identifica contigo y conmigo cuando la obediencia nos duele, porque Él la pasó. Hay obediencia que duele. Hay cosas, hay pruebas, hay aflicciones, hay sufrimiento que nos duele mucho. Pero tenemos que pasarlo. Pero Cristo se identifica contigo y conmigo. Porque Él la pasó. Si Él no la hubiera pasado, no se hubiera identificado con nosotros. Por eso nosotros tenemos descanso en Él. Por eso no hay más sufrimiento más grande que Él. Porque Él lo pasó. No importa cuán grande sea tu sufrimiento y tu aflicción, Él la entiende. Él la entiende porque se identifica con eso. Porque Él la pasó. Perfeccionado fue en sufrimiento y aflicción. Si el impecable Hijo de Dios tuvo que atravesar por el sufrimiento para alcanzar plena madurez, ¿cuánto más nosotros que estamos llenos de pecados y de imperfecciones? ¿Cuánto más nosotros? Jesús maduró a través del sufrimiento.
Eso dice estos dos pasajes. Jesús maduró a través del sufrimiento. Ahora veamos el sufrimiento y nuestra madurez. Es imposible avanzar hacia la meta para la cual fuimos escogidos y salvados sin pasar primero por la escuela del sufrimiento. Si no sufrimos, es imposible alcanzar la meta. Romanos 5, del versículo 3 al 5, la versión, la Biblia de las Américas. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y esa palabra derramado, decía un teólogo, un especialista, esa palabra derramado en lo original escrito en la Biblia decía derramar como una cascada, como un agua que sale de una cascada. Entonces, derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así se derrama el amor de Dios. Así se derrama como una cascada. Sigue cayendo en nuestros corazones el amor de Dios por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Al final de todo, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por la cruz de Cristo sabemos que somos los amados de Dios. Por la cruz de Cristo sabemos que somos los amados de Dios. Es por esto que podemos ver el sufrimiento de otra forma. Porque sabemos que nuestro Padre amante no va a permitir de ninguna manera que llegue a nosotros ningún tipo de sufrimiento si no es para nuestro bien y para su gloria. Si eres hijo de Dios, ten por seguro que todo lo que está pasando es para tu bien y para la gloria de Dios. Sea lo que sea, enfermedad, dolor ajeno, dolor de un familiar, enfermedad de un hijo, enfermedad de un familiar, enfermedades terminales. No lo entendemos, pero hay una cosa segura, que si eres hijo de Dios, es para tu bien y para la gloria de Él. Cristo te ama. Dios Padre te ama. Por algo entregó a su Hijo, para que nos acerquemos a Él en nuestro sufrimiento mediante su Hijo. Aferrémonos a la cruz. Ahí donde se derramó todo el amor del Padre y el amor del Hijo. En la cruz está el amor, que cubre todo sufrimiento, que cubre toda aflicción y que cubre todo dolor. Dolor del alma, dolor del corazón, dolor de la mente, dolor físico, dolor espiritual. Cubre todo sufrimiento y se derrama como una cascada. El amor de Dios se derrama como una cascada en nuestros corazones. Santiago 1, 2, del versículo 2 al 4, dice: hermanos míos, la versión Reina Valera del 60, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es difícil esto. Y como lo expliqué en un estudio que tuvimos de la enfermedad, es difícil acercarse a una persona enferma y decirle:
tened por sumo gozo tu enfermedad. Es difícil llegar así. Es difícil entenderlo. Es difícil decirle a una persona que está sufriendo. Difícil llegar a una persona con cáncer terminal o con cáncer, decirle, tened por sumo gozo tu cáncer. Pero es algo que debemos entender, porque está escrito. Porque el Espíritu Santo se va a encargar de alguna manera de hacerlo entender, a su tiempo. Porque cuando nos hallamos en diversas pruebas, la prueba, cuando se completa, es para que seamos perfectos y no nos falte cosa alguna. Para que no nos falte nada. Para que seamos perfectos y limpios. Esto es como un cuadro. Decía un predicador, esto es como un cuadro. Un cuadro, el pintor cuando quiere su obra, uno se imagina los cuadros grandes, los Da Vinci o Van Gogh, los cuadros más famosos y obras perfectas. Decía el pintor cuando pinta un cuadro, pinta una vez para alcanzar la perfección y lo borra de nuevo, lo pule de nuevo y pule la tela de nuevo y la borra de nuevo y la pule y la saca y después de nuevo la pule porque no hay perfección hasta que encuentra la perfección. Así mismo somos nosotros. Dios nos quiere perfecto y nos quiere como un cuadro perfecto, el más hermoso. Entonces cuando hay imperfección nos pule, nos pasa el paño, nos pule, nos limpia y vuelve a pintarnos. Y vuelve a pintarnos porque Él quiere la perfección. Él no es un padre mediocre. Él quiere la perfección en nosotros. Segunda de Corintios 4, del 16 al 18, la versión NBI dice, por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Es difícil, insisto, es un tema difícil. Pero hermano, todos los sufrimientos que has pasado, todo lo que estás pasando y todo lo que has de pasar, producen una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento. Todo lo que pasaste en tu vida, todo sufrimiento que quizás causó una herida en tu corazón, todo sufrimiento que estás pasando o que vas a pasar, produce una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento. Produce una gloria eterna que a futuro, cuando nos encontremos con Él, la vamos a ver. La vamos a ver. No es en vano. Si eres hijo de Dios, ningún sufrimiento es en vano. Porque te aseguro que vas a ver esa gloria. Que el producto de tu sufrimiento la vas a ver cuando lo veas a Él, cara a cara. Así que no nos fijemos en lo invisible, dice el versículo 18 de 2 Corintios 4, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. No nos quedemos en el sufrimiento. No nos fijemos en lo que es difícil, insisto. No nos fijemos en esto. Pidámosle a Dios que nos muestre lo invisible. Que veamos lo eterno.
porque lo que no se ve es eterno. La gloria de Dios. La gloria que produce el sufrimiento es eterna. Nosotros no podemos crecer sin sufrimiento. Eso hay que tenerlo claro. No vamos a crecer sin sufrimiento. Y no es por asustar, sino que cada día es su propio afán. No pienses en el sufrimiento futuro, sino que enfrenta el de ahora. Nosotros no vamos a crecer sin sufrimiento. Muchos dicen, Señor, no me quieras tanto. Mientras más nos quiere, más nos pule. Él es un padre que disciplina a sus hijos. Nosotros no vamos a crecer sin sufrimiento. Hebreos 12, 5 y 6 dice la versión NBI: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Azota a todo el que recibe como hijo. Son palabras de aliento, dice, ya han olvidado completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijos de Dios, eres hijo de Dios, mira, escucha. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. No te desanimes en este sufrimiento, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todos los que recibe como hijo. Dios nos va a disciplinar hasta que disfrutemos de su santidad. Hasta el día de nuestro fin. Hasta que lo veamos a Él cara a cara. Nos va a disciplinar toda la vida. Isaías 48:10, la versión NBI dice: mira, te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la aflicción. Mira, te estoy refinando, pero no como a la plata, sino que te estoy probando en el horno de la aflicción. Es así como nos refina Dios. Es así como nos refina. Tomemos aliento en el sufrimiento, porque Él nos está refinando. Aun cuando suene duro. Pero Él nos aprueba y nos ha probado en el horno de la aflicción. No quitemos y no nos alejemos del sufrimiento, porque Él nos está refinando. Es en el horno de la aflicción donde Dios quema la escoria que aún hay en nosotros. Es en el horno donde quema todo lo imperfecto y todo lo putrefacto que aún hay en nosotros. Es en ese horno donde Él nos perfecciona y nos refina. La meta de Dios es hacernos igual a Jesús. Y en nosotros hay muchas cosas que no se parecen a Él. Jeremías 48:11 dice, la versión Reina Valera al 60, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, y nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Dice que su sedimento ha estado reposado. Algunos saben que para hacer el mejor vino antes se vaciaba de vasija en vasija. El mejor vino es el que más se vacía porque el sedimento va quedando abajo. Se vacía de la primera vasija, se vacía
el sedimento queda abajo. Después se va vaciando hasta que llega al crearse el mejor vino. Y el sedimento va quedando abajo. Y aquí dice, quieto estuvo Moab de su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni estuvo en cautiverio, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sudor en él y su olor no se ha cambiado. Si alguien no es traspasado de vasija en vasija, su aroma no será bueno, ni su sabor tampoco. Es necesario que seamos vaciados de vasija en vasija, para que nuestro sedimento vaya quedando atrás. Todo lo que traemos, toda la maldad y todo el pecado, vaya quedando en la vasija anterior. Por eso es necesario hasta que seamos el mejor vino. El mejor vino. Pues eso va haciendo la aflicción, eso va haciendo el sufrimiento en nuestra vida. Va limpiando y va quedando el sedimento atrás. Juan 15, 1 y 2, la versión NBI dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Si algunos saben de algo de agricultura o han visto, yo creo que todos han visto una parra podada o una vid podada. El podar, cuando la podan, casi la cortan entera. La dejan chiquitita, casi llegan a la base. El podador la poda entera, casi. Y uno se pregunta que casi la mata. O sea, uno dice, esa planta está muerta. Pero no, es necesario que la pode para que dé más fruto. Pero después cuando llega el verano o la primavera, uno ve la misma parra florecida y con fruto. Es así mismo como nuestro Padre el labrador nos poda. Es así mismo como te va podando a través del sufrimiento. Nos va puliendo a través de las aflicciones. Él nos poda para dar más fruto. No para matarnos, para dar más fruto todavía. Él nos deja muchas veces chiquititos, pero para dar más fruto todavía. Para que cuando llegue la primavera y el verano, se vean esos frutos. Mantengámonos en la vida, que es Cristo. Y nuestro Padre nos va a podar para que demos más fruto. Muchas veces pensamos y decimos, si yo no tuviera esta aflicción y tuviera mi vida más tranquila, podría servir mejor al Señor. Mi ministerio sería mejor y le dedicaría más tiempo al Señor si no tuviera esta aflicción. Eso va contra todo lo que Dios nos enseña en su palabra. No pensemos eso, porque si el Padre no nos poda, no serviríamos para dar más frutos. Si nuestro Padre no nos poda, no serviríamos para dar más frutos. No es el sufrimiento lo que produce el crecimiento, sino la manera de cómo reaccionamos al sufrimiento. No es el sufrimiento lo que hace que una persona crezca, pero no se crece sin sufrimiento. Si queremos crecer, inevitablemente tenemos que pasar por la escuela del sufrimiento. Dios se vale del sufrimiento que es inherente al mal
para cumplir sus propósitos. Pero el amor de Dios persigue su propósito. Y ese propósito es el eterno bien de nuestras almas. El amor de Dios persigue su propósito y ese propósito es el eterno bien de nuestras almas. El problema es que muchas veces nosotros quisiéramos que Dios dejara su trabajo por la mitad. Muchos dicen, Señor, déjame hasta aquí. Y quiere que Dios deje su trabajo por la mitad. Hermanos, Dios no nos va a dejar a medias porque nos ama demasiado. No te va a dejar a ti a medias porque te ama demasiado. No te va a dejar en el suelo porque te ama demasiado. Te va a sacar de donde estás porque el amor de Dios es más grande. Es desde la eternidad hasta la eternidad. No se puede medir. Cuando le decimos a Dios que detenga nuestra aflicción, le estamos pidiendo que nos ame menos. Pedir que el amor de Dios se conforme con nosotros tal cual somos es pedirle a Dios que deje de ser Dios. Dios nos va a seguir perfeccionando porque somos hijos de Él y Él nos ama demasiado. Pidámosle a Dios que para que cuando llegue el sufrimiento podamos ver la mano sabia y el amor de Dios detrás de ellos. Pidámosle a Dios, pídele a Dios en medio de tu sufrimiento ver la mano sabia y el amor de Dios detrás de ellos. El dolor duele y Dios no pretende que sea de otro modo. Pero no es lo mismo sufrir con el sentido de frustración que produce el sentirse abandonado por Dios en medio del sufrimiento, que saber que Dios está haciendo en nosotros una obra incalculable, de incalculable valor, por medio del sufrimiento. Dios te está perfeccionando. Por medio del sufrimiento te está perfeccionando. Y es mucho más de lo que te puedes imaginar. La obra que va a salir de esto es incalculable. El cuadro que va a salir de esto no tiene precio. Y esa obra es ser como su Hijo Jesucristo. Pidámosle a Dios que aumente nuestro deseo de ser como Jesús y que estemos dispuestos a pagar el precio, que estemos dispuestos incluso a pasar por la escuela del sufrimiento. Vamos a pasar igual por esta escuela. La diferencia es cómo la vamos a pasar. ¿Cómo la vas a pasar? ¿Con gozo o con amargura? Tú eliges. Tú eliges. Si eres hijo de Dios, vas a agarrar el gozo. Si no eres hijo de Dios, estás pasándola por amargura. Acércate a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Arrepiéntete de todos tus pecados, porque en Él encontrarás perdón. Acércate a la cruz, porque Él murió por ti. En la cruz hay salvación. En Él está la vida eterna. Él se lleva tu amargura. Transforma tu amargura en gozo, el llanto en alegría. Y pone manto de alegría y óleo de gozo. No te va a defraudar. Acércate a Cristo. Acerquémonos a Cristo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ese fue el mensaje, hermanos. Vamos a orar. Padre, de nuevo, Señor, tú nos llevas, Señor, a recordar, Señor,
cómo tú nos pules, Señor. Padre, solo tú sabes, Señor, si en tu pueblo hay mucho sufrimiento, Señor. Solo tú sabes, Señor, cuánto esperan, señores, palabras de consuelo, Señor. Padre, pero tu mensaje, Señor, es claro. Tú nos pules, Padre, a través del sufrimiento. Padre, entregamos tu vida a ti. Nuestra vida está en tus manos. Hace de nosotros, Señor, como tú quieras. Hace de nosotros, Señor, como tú desees, Señor, según tu propósito. Somos vasija de barro en manos del alfarero. Confiamos, Señor, en que usted, Señor, nos perfeccionará. Confiamos, Señor, en que usted nada hace, Señor, si no es lo mejor para nosotros. Confiamos, Señor, en que nuestro sufrimiento no es en vano. Padre, que vamos a ver la gloria, que vamos a ver, Señor, lo invisible. Padre, trae el gozo, Señor, a nuestra vida. Levanta, Señor, al que está amargado y angustiado, Señor. Llévese su amargura, Señor. Hágale ver, Señor, por misericordia, Señor, lo que está haciendo en su vida, Señor. Muéstrele, Señor, aunque sea una pizca, Señor, de lo que viene. Porque sabemos, Señor, que es mucho más grande, Señor, lo que viene, Señor. Que el propósito, Señor, es mucho más grande, Señor. La aflicción es pasajera, Padre Santo. El gozo es eterno. Su gloria es eterna, Señor. Púlanos, Señor. Por eso pedimos, Señor, que nos pula y que nos transforme día tras día en la imagen de su Hijo, Señor. No queremos quedarnos así. Vacíenos, Señor, en vasija, Señor. Que nuestro sedimento quede atrás, Señor. Púlanos, Señor, y saca nuestras imperfecciones, Señor. Métalos, Señor, al horno de barro, Señor. Porque así es como nos refina, Señor. Así, Señor, es como nos pule, Señor. Porque nos va a transformar en piedras preciosas, Señor. Más preciosa que el oro, Señor. Usted nos ama demasiado, Padre Santo. Abra nuestros ojos para ver ese amor. Abrace, Señor, al hermano, Señor, que se siente, Señor, solo, Señor, y desamparado, Señor. Espíritu Santo, vaya a su hogar. Vaya a ese hermano que está solo, Señor, y abrácelo, Señor, y hágalo sentir su amor. Cúbralo, Señor, con su amor. Aquel que está solo sufriendo, Señor, seque sus lágrimas, porque sé que usted puede. Espíritu Santo, paséese por ese hogar. Llévese toda amargura. Cambie el ropaje de ellos, Señor. Llévese las ropas rotas, Señor. Transforme, Señor, y ponga ropas nuevas, Señor. Lávelo, Señor, de los pies a la cabeza, Señor. Lave sus pies, Señor, y únjalo, Señor, de la mollera hasta las plantas de los pies. Abra sus ojos, Señor. Llévese la amargura y la depresión, Señor. Abra los ojos al amor, Señor. Háganos ver su amor. Queremos, Señor, que nos perfeccione, Señor. Confiamos en que usted así lo va a hacer. Y nos entregamos a usted, Señor. Porque así es como vamos a madurar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.